Te lo decíamos al comienzo del programa. ¿Te pusiste a pensar el tipo de relación que tenés con tus papás? ¿Hay algo que genera rechazo? ¿Hay algo que sentís que te atrapa? ¿Hay algo que decís, che, mi papá haría tal cosa en este momento o en esta situación? Ay, no puedo pensar por mí misma, porque en realidad se me aparece mi mamá y mi papá que me estarían diciendo, ay Dios, ¿cómo es tu relación con tus padres? Para eso llega nuestra amiga Gaby Busto. ¡Bienvenida, Gaby! Hola, ¿cómo estamos, Gaby? Muy bien, un placer, como siempre. Qué temón, porque te digo, si hay algo de los que están agradecidas las psicólogas es el tema de los padres, ¿no? Ay, ¿cómo hablamos de ellos? Sí. Y más, a ver, más allá de la relación que puedes tener con tus papás, puede ser que tus papás ya no estén. Pero cómo podemos ver cómo nos está influenciando en no haber tomado de nuestros padres lo que teníamos que tomar en nuestro presente. Vamos a tener acciones o vamos a tener como conductas o trabas, nos vamos a sentir trabados y ahí podemos ver este vínculo, cómo esta relación. Entonces, bueno, es lo que nos invita a disfrutar la vida, es cómo hemos tomado a nuestros papás, básicamente. Wow, porque tenemos, es fuerte, es heavy, porque además tenemos una etapa, bueno, lo decíamos y lo decimos cada vez que podemos, en la niñez los idolatramos, ya cuando llegamos a la adolescencia empezamos a cuestionar y ese Superman, esa superheroína ya no es tal y le empezás a ver el defecto, le empezás a buscar, viste, como la quinta al pata al gato, en definitiva. ¿Y sabés qué es lo que hacemos normalmente? Es compararlos. ¿Con quién? Comparamos a nuestros papás con los papás ideales que no existen. Que en ningún lado va a haber un papá ideal. Recién lo dijiste, ¿no? Las psicólogas. Todas las psicólogas deben estar, sí, abiertas a escuchar las relaciones, ¿no?, que uno tiene con los padres. Y no importa la edad que tengamos. Entonces ya acá estamos basándonos en algo que no existe. Un ideal de mamá, papá. Si esos papás también tenían heridas. Igual que nosotros. Y tenían miles de conflictos. Tenían sus heridas con sus padres. Sí. Entonces, ¿cómo nos va a afectar hoy en el presente en ver nuestra vida, cómo están influenciando mamá y papá? En el accionar, en el salir al mundo, el tener fuerza, la voluntad. Todo esto lo tomo de papá. En lograr resultados. El concretar. Mamá, el gozo, la vida, el conectar con la vida, el disfrute, lo que es la alimentación, porque es la alimentación, o sea, lo que nos nutre, ¿no? El dar vida, ya sea proyectos, el poder dar amor, abrirnos a recibir el amor y a dar un amor diferente. Entonces, esto es masculino y femenino. Nosotros somos ese masculino y femenino. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no podemos tomar la vida, que es lo más valioso que nos dieron, y estamos reprochándoles a mamá y a papá que no nos dieron lo que esperábamos nosotros? Porque esa es la frase más importante, es preguntarme, ¿de verdad yo quería que mamá y papá sean otros para que me dieran lo que yo esperaba? Entonces no puedo ver lo que ellos me dieron y los estoy juzgando. Y creo que fueron malos padres porque en mi cabeza un papá o una mamá tenían que ser de tal forma. Entonces no puedo aprender de ellos. Y hoy les traje unas plastilinas para que puedan hacer una dinámica, para que lo podamos entender de una forma muy lúdica. Muy lúdica. Y eso se puede sanar, todo eso que decíamos, ¿se sana solitos o lo tenemos que sanar con ellos? No, porque vos pensás que hay personas que no han conocido a sus padres, que son adoptados. Es por eso esto es abrazo mi pasado, abrazo mi presente, tomo la vida, que es lo más valioso que me dieron, y puedo seguir hacia adelante a hacer algo grandioso, puedo superarlos, porque si no estoy en el no te supero, en el lo voy a hacer igual que ustedes, te juzgo pero termino haciendo lo mismo. Claro. Entonces repetimos. Claro. No, pensaba primero, ¿qué vamos a hacer con esta plastilina? Muy bien. Qué interesante. Se pensaron que iba a hacer otra pregunta, no iba a hacer otra pregunta, pero también, digo, cuando sos mamá o cuando te convertís en padre, entendés muchas cosas de tus papás, porque también uno hace lo que puede con las herramientas que tiene. Y capaz que ahora se hable mucho más de las emociones, de los sentimientos, y antes no. Y así como ellos no tuvieron esas herramientas, mucho menos sus padres. Entonces fueron criadas con muchas menos herramientas, ¿no? Y creían que lo que ellos veían que era el amor, y era un amor donde el papá no podía ni siquiera abrazar. El papá tenía que dar un rol de frío, de no ser cariñoso. Anda papá y te castigo porque te portas mal. Es mucho, o sea, mucha la estructura que tuvieron que sostener para encima ahora tener que darle un permiso al padre que esté presente para tantas cosas que se está viviendo ahora. Quiero que vean esto y ahí seguimos conversando. Dale, porque tenemos mensajitos de la gente también. Muy bien. Dale. Van a elegir uno para que sea masculino y el otro femenino. La energía masculina y la energía femenina, ¿no? Bueno. Sí. ¿Ya lo tienen definido? Sí. Ahora lo van a mezclar a los dos.
A ver, chicas. Bien, Soy bien muy mezclado. buena con la plastilina, chicos. Mira qué bien, Mirá. ¿viste? Te hago gnocchi. Mira, y sí. Hoy Está es bien. 29. Ay, sí. No, es verdad. Yo ya comí pasta todo el fin de semana. Perfecto. Feliz día para muchos de los que... No. Ahí pueden ver Sí. cómo queda Mezcladito. totalmente mmezclado. Sí. Mezcladito. Entonces eso es masculino y femenino. Me bien acá, también como lo unió. Ay, lo mío quedó. Y ahora yo te digo, ese masculino y ese femenino es mamá, papá. Masculino y femenino. Sí. Esa es la fusión de lo que somos nosotros, los que son nuestros hijos. Ahora yo les digo, separa a papá o separa a mamá. No, no Dios. se puede. No. Entonces, y si no podemos separarnos, cuando estamos rechazando a uno de nuestros papás, ya sea mamá o papá, o cuando no nos permiten tener relación, o cuando ha habido un conflicto entre mamá y papá y ponen a los hijos en el medio, Sí. fíjense cómo se siente un hijo. Si es esa fusión de mamá y papá, ¿cómo se separa? Si uno de los dos está hablando mal del otro, al hijo, ese hijo, la información que toma es, yo a soy mí. igual de malo que ese papá o que esa mamá. Entonces, ese hijo ya hay una parte interna que tiene que rechazar una parte, porque si vive con la madre habla mal del padre o viceversa, tiene que rechazarse esa parte que mamá o papá no aceptan del otro. Entonces, ¿qué hacen? Pasamos a rechazarnos a nosotros mismos, porque creo que no voy a ser suficiente. Entonces ahí tengo que transformarme para que mamá o papá me quieran, porque hay una parte que no quieren de mí. Y este es el mensaje inconsciente, totalmente inconsciente. Por eso es tan importante que si nosotros también estamos rechazando a mamá o papá porque tenemos una fidelidad con alguno de los dos, es poder reflexionar en esto y decir, me estoy rechazando a mí. Porque somos qué fuerte eso. igualmente si tenés mala o poca relación con los dos. Porque Exacto. significa directamente que vos... no te Rechazás la aceptás. vida, directamente, Claro. porque ellos nos dieron la vida. No hay nada más valioso que podamos tener nosotros hoy que la vida. Todo lo demás es agregado. Entonces todo lo demás nosotros lo podemos tomar de alguien más. Pero la vida es lo único que solo podemos tomar de ellos. Y que si rechazamos uno de ellos y pusiéramos a otra persona, esa otra persona no nos haría ser quienes somos. O sea Tan solo que- somos esa mamá y ese papá, ese 50 y ese 50 y esa fusión en nosotros. Y hay casos, digo, que son más graves que otros, ¿no? Situaciones mucho más Totalmente. complejas que otras. Pero digo, en ese marco, la solución sería como perdonar a lo mejor. Es que no se trata de perdonar, se trata de aceptar. Yo acepto que fue así como tenía que ser. Con lo poco que me dieron, con lo mucho que me dieron, con lo que yo creí que necesitaba, con el abuso que tal vez hubo, porque hay de todo en esto, como decís, Cata, hay cantidades de casos distintos. Pero si yo no puedo aceptar y aceptar eso como fue y las consecuencias de eso, que fue así, yo no puedo tomar nunca la vida y no puedo hacer nada en este presente con mi vida. Y capaz- Sigo en ese reclamo constante y rechazándome a mí. Si yo sigo en ese reclamo constante, Sí. me rechazo a mí, me puedo sentir débil, insegura, insatisfecha, capaz que un poco depresiva, Un capaz poco, que... bastante, sí. Ujú. Si yo no tomo la vida, puedo tener depresión. Ujú. Puedo no tener voluntad, puedo no tener fuerza, puedo no poder concretar, puedo tener miles de Sentirte aburrida, proyectos. sin sentido, sin... Exactamente. El aburrimiento se dice que es el momento donde tenemos que crear. Entonces, quedarte desconectada de la vida es sobrevivir en vez de vivir. Ujú. Qué interesante esto que planteas, Gaby, porque seguramente hay muchos en casa que dicen, ay, y yo sigo juzgando a mis viejos, ¿no? Y ya no están, por ejemplo, en este Y ya no en están, este pasa mundo. mucho eso. Tenemos mensajitos de la gente, a ver qué nos Sí, dicen, loco. tenemos uno por acá que dice, ¿qué se hace cuando una de las partes resultó abandónico? Ese 50%, ¿cómo lo sano? ¿Cómo lo curo? ¿A quién le reclamo? Y por otro lado, hoy que soy mamá, entiendo a mi mamá que hizo lo que pudo. Genial. Tenemos que comprender que ese 50% que yo sufrí la herida del abandono, ¿no? Esa herida de abandono ya está en el sistema, eso es lo importante. Cuando yo puedo reconocer que esa herida emocional del abandono está en el sistema y que yo la sufrí, no hay nadie más que uno que tenga que sanar esa herida, porque la tengo yo. Entonces, si yo tengo una herida, como siempre digo, ¿no? En mi cuerpo físico, ¿tiene que venir otro? ¿Yo le voy a reclamar a otro que venga a sanarla por mí? ¿O la sano yo? Porque esta es mi vida, este es mi juego y acá estoy creando yo. Y si yo la sano, puedo comprender que puedo llevar esa información en mi sistema y que puedo darle el permiso a mis hijos, si somos mamás, ¿no? Como decías, para que ellos lo hagan diferente, porque si no es la historia que se sigue repitiendo. Claro. Y no es tan solo yo sufrí el abandono, va a haber otro más que lo sufra, y el abandono no es el abandono tan solo físico, puede ser la muerte de alguien y sentir el abandono con la muerte de alguien, puede ser una separación y sentir el abandono con la separación. Entonces tomar conciencia que no hay que ir a reclamarle a nadie, sino que es tan solo me abrazo yo y empiezo a darme, por eso es esto. Reconozco que esa mamá y ese papá están en mí.
Entonces, si yo les estoy reclamando a ellos que me den lo que yo esperaba que me den, no me lo pueden dar, me lo doy yo, a mi niña que vive en mí. Entonces paso a ser mi mamá y mi papá, me doy lo que tengo que darme en este momento y si soy mamá se lo puedo dar también a mis hijos para hacerlo distinto y honrar, porque ellos, sus heridas eran mucho más grandes seguramente para hacer lo que hicieron y no tenían otra forma. Tal cual. ¿Hay otro mensajito? Sí, la clave ahora es escuchar a nuestros hijos. En generaciones anteriores no importaban lo que los niños opinaban. Perfecto. O frases como, los padres no tienen que pedir disculpas. Exacto, y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque esos niños son los que después somos adultos y todas las heridas están ahí. Entonces, de niños no había que escucharlo, pero de grande podés hablar y de grande no quiero hablar porque tengo miedo a hablar si no puedo hablar. Entonces, todas las heridas se quedan ahí en base a lo que nosotros, o sea, lo que los papás fueron haciendo con lo que supuestamente eran los niños, que eran chiquitos, su palabra no valía, que no podían hablar, que tenían que respetar, que tenían... Y todo una malinterpretación de todo eso, porque si nosotros podemos darle una educación diferente, poder hacerle valer su palabra, que sí es importante, ellos se van a valorar. Y el adulto va a ser distinto. Claro. Nunca es tarde, ¿no? Porque pienso en las personas un poco más grandes, 40, 50, 60, 70, que, no sé, que están dolidas, que para afuera dicen, sí, yo ya perdoné, que esto decías, hay que perdonar, hay que aceptar. Y en el fondo es como que se sienten un poquito marchitos. Nunca es tarde, ¿no? Jamás. Mientras que estemos en el juego es hasta el último día. Jugamos hasta el último día y es la vida y cada uno crea su propio juego, como siempre digo. Y vamos a aprender todos los días. No hay un día que yo no aprenda tampoco. Y por eso son los temas que voy planteando. Porque esto es la invitación a reconocernos de verdad. A poder ver cómo a través de esto podemos ver cómo... Si queremos rechazar a uno de los dos, nos rechazamos a nosotros. No podemos separarnos. Somos esa fusión. Entonces no puedo ser 100% mamá porque nunca conocí a mi papá. No, ese 50% que está ahí vibra en mí. Entonces si yo hago un listado de todas mis características, de cómo soy, de mi personalidad, y voy marcando todo lo que es igual a mamá, todo lo que queda voy a ser el 50% del sistema de papá. La última, Locu. Sí, dale. ¿Cómo acepto que mi mamá hace diferencia conmigo y mi hermana y también con mis hijas? También es Difícil. ahí está. Sí, es difícil, pero sucede. Y ahí hay una herida de rechazo importante. Sí, mucho, No mucho me enteré. sucede. Sí, una herida de rechazo que tiene que ver ella también. Muy importante. Cuando nosotros podemos empezar a vernos nosotros, podemos comprender que ella va a actuar de esa manera. Pero a mí me deja de doler. Porque comprendo que eso accionar. Entonces a mí me está mostrando mi herida también. Y es automáticamente como paso a comprender. Es una toma de conciencia. No lo voy a entender, lo comprendo. Y eso accionar. Y tal vez me abro a poder recibir algo distinto. Porque hasta ahora yo puedo recibir que ella le dé más a mi hermana que a mí. ¿Por qué? Porque me está mostrando también que yo en mi recibir no estoy abierta a recibir algo distinto, más que eso. ¿Pero qué se le hace? Se va, se toca la puerta y dice, estoy dispuesta a recibir yo también. No, es un proceso interno de reconocimiento que estoy bloqueada, que seguramente ella en ese no poder recibir de la mamá, que se recibe el rechazo, el no reconocimiento, lo va a poder vivir o ver reflejado también en su relación de pareja o en el trabajo, si tiene trabajo. Lo va a ver en otros momentos, en otras dinámicas, porque la vida te lo va mostrando. ¿Para qué? Para que en algún momento digas, bueno, me tengo que hacer cargo. Y Soy surge yo. todo de eso mismo. Si yo tengo la herida del rechazo, una de las características de la herida del rechazo es no puedo recibir, desde amor hasta nada, desde la parte económica, desde no me dan, es como siempre estoy como en el reclamo y no recibo, sí. Gaby, ha sido súper interesante como Sí, siempre. placer. Muchas Wow. gracias. Seguimos aprendiendo. Gracias. No, ¿viste? Cómo nos Gracias. afecta. Fuerte el aplauso. Por supuesto estuvo todo el tiempo el Instagram de Gaby. Después vamos a compartirlo en nuestras redes sociales. Así es que seguila y también compartí nuestra historia, nuestra publicación, que lo vamos a hacer mañana, por supuesto.